Buenos días, amigas, amigos de Academia Geopolítica. Todo el mundo está hablando de los acontecimientos de Venezuela. Y, y no he querido pronunciarme hasta no tener la mayor cantidad de información posible, porque me impactó mucho, me impactó emocionalmente. Algo que no debería impactarme personalmente. Y esa es mi sorpresa. Porque como he dicho en otras emisiones del canal, eh, tengo diferencias con el proceso bolivariano ya desde la época de Chávez. El Musk censurándome cada vez que hablo, cada vez que escribo. Entonces, cuando lo supe, era ya pasado el mediodía del sábado y fue precisamente por eh, hacer clic en un aviso de uno de los tantos canales de YouTube a los cuales estoy suscrito, en el cual estaban empezando a hablar de, oye, pero lo que pasó en Venezuela y qué pasó en Venezuela. Y había pasado varias horas, había estado durmiendo durante todo ese momento. Y, y cuando alguien, el, el joven, lo considero joven, eh, dice que Maduro ha sido secuestrado, yo digo, ¿pero qué? ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible? Porque, ¿cómo? ¿Cómo van y secuestran a un presidente en su propio país, en su propia capital, eh, y que después supe que era en nada más ni nada menos que en el principal cuartel militar del país, de la capital? Entonces todo era demasiado extraño, inusitado. Y, y yo decía, eh, como he venido bromeando durante varios episodios, de que cuando asuma acá me voy a tener que ir exiliado a Venezuela, entonces ahora ya no me voy a poder ir exiliado a Venezuela porque el régimen, el sistema habrá cambiado, ya que nuevamente Estados Unidos ha hecho uso de su fuerza militar en contra de un país latinoamericano, imponiendo sus reglas. Y la sensación de desazón que tuve en ese momento fue impactante porque, eh, por así decirlo, lo de Venezuela ya lo daba por seguro, lo daba por sentado. Desde el momento en que han pasado 26 años, más de 26 años, eh, por lo tanto casi 30, uno diría que el proceso histórico está afianzado, tomando en cuenta
el gran descubrimiento de las teorías de las generaciones de Ortega y Gasset, en que dice que cada generación es un periodo de 15 años. Por lo tanto, cuando una sociedad está viviendo un proceso histórico de más de 15 años, y que en este caso eh, está por llegar a los 30, por lo tanto han sido dos generaciones criadas en el consenso en el consenso social, en el consenso que llamamos realidad, de un tipo de socialismo. Por lo tanto, ya deberíamos estar todos tranquilos, todos, como dijéramos, seguros de que ese proceso ya no se va a revertir, porque la sociedad misma ha sido formateada en ese estilo de gobierno, de convivencia social. Pero resulta que llega un agente externo que demuestra ser mucho más poderoso y dice, no, ustedes tienen que cambiar y volver al viejo estilo de baile. Y ahí todos impactados. Y a medida que se iba sabiendo más cosas, evidentemente las preguntas de sentido común de cómo el asalto aéreo pudo haber sido efectuado por helicópteros, porque los helicópteros son lentos y pueden ser fácilmente derribados con los lanzacohetes portátiles llamados MAMPA, y que obviamente el ejército venezolano debería tener. Y a tal punto que en las filmaciones, tal como hacen observar varios de estos analistas, ni siquiera se ven ráfagas de ametralladora pesada antiaérea. Lo que se veía, por ejemplo, con profusión durante la Guerra del Golfo de 1991, que inauguró la época de las guerras televisadas en directo. Si bien esta no fue televisada en directo, corren varias filmaciones en las redes sociales especialmente, y que ha sido rescatada por varios canales de YouTube. Entonces se ve los helicópteros volando tranquilamente, e incluso más, bombardeando el aeropuerto y, y la base militar donde está durmiendo Chávez. Y el hecho de que estuviera durmiendo con la esposa significaba que el tipo estaba totalmente confiado en que no pasaría nada. Y también se reveló que pocas horas antes había tenido un encuentro con una delegación china. Entonces, yo digo, eh, porque tengo el recuerdo del relato de alguien cercano al gobierno de la Unidad Popular en Chile, que decía que meses antes del, del golpe militar, agentes de la KGB se acercaron a Allende y le dijeron, señor Allende, haga algo porque a nosotros nos ha llegado información que se está planificando un golpe de Estado militar en contra de usted. Entonces, eh, eh, yo decía, ¿cómo puede ser que ¿cómo se llama? Un ataque aéreo
compuesto por 150 aviones de distinto tipo y casi 30 helicópteros, según dicen algunos. Otros dicen que menos de 20, así que las versiones son muy disímiles. Y algunos dicen que estos helicópteros no habrían despegado del portaaviones o de algún barco, de los barcos de la flota, ah, sino que habrían despegado de bases terrestres. Y las únicas bases terrestres que tiene Estados Unidos en la zona son las de Colombia. Entonces, ¿cómo cruzaron la frontera? Eh, ¿Cómo no fueron detectados? ¿Cómo no fueron repelidos? Entonces, el solo acontecimiento, los hechos, son tan inusitados, tan extraños, tan anómalos, que evidentemente la tesis que ha ganado peso con el correr de los días es que se debe a un movimiento interno. Y eso es lo que impacta por sobre todas las cosas. Porque significa una gran desilusión. Y eso terminó de confirmarlo el profe Jesús Almejo, el profe de Rey en su canal, y en la conversación con su tocayo Jesús Escobar. Entonces, en el hecho de que es la misma cúpula del, del partido unificado, ahí Gaddafi, el otro derrocado, pero muerto en una cuneta, por lo menos Maduro fue apresado, raptado y va a comparecer ante un tribunal norteamericano en Nueva York. Eh, entonces me puse a pensar justamente en esto recordando las ideas de Ortega y Gasset, cuando dice que justamente como son en estos periodos de 15 años, las generaciones, eh, las que articulan los, los procesos históricos de las sociedades, al momento de estudiar las revoluciones, dice algo muy provocador que no fue entendido ni en su momento ni después, hasta que prácticamente lo leí yo. Cuando dice que la revolución solo dura 15 años y es sostenida por la generación que es activa en, digamos, activa socialmente durante ese periodo de 15 años, que es más o menos la gente que va desde los 30 a los 45 años, que es cuando los seres humanos, las personas, tenemos una incidencia en la sociedad, básicamente porque tenemos ya la experiencia y estamos insertados en un ámbito social, eh, institucional, ya sea trabajo, política, Fuerzas Armadas, clero, economía. Entonces ya se pasa de la educación o de la formación a la ejecución. Y después viene la otra periodo de 15 años,
a otra generación de los 45 a los 60, que es la generación conservadora, porque ya tuvo su momento plena, de plena acción, de plenitud de poder, entre los 30 y los 45, o mejor dicho, de esa función ejecutora, y ha pasado a ser la generación conservadora, porque ya logró algo durante estos 30 o 45 años, y de los 45 a los 60 se encarga de conservarlo y de ampliarlo. Y por lo tanto, ya deja de ser revolucionario, porque ya no le interesa cambiarlo, porque en el cambio se da cuenta que perdería más de lo que ganaría. Entonces, eh, el, a la revolución bolivariana le pasó lo mismo que a todas las revoluciones. Después de los primeros 15 años en que fue efectivamente revolucionario, es decir, rompió el antiguo régimen, planteó los nuevos ideales y eh, puso los cimientos para la nueva construcción de esa nueva sociedad. Los siguientes 15 años ya no son revolucionarios, sino que son conservadores de esos cimientos hechos durante el primer periodo de 15 años, la primera generación, y se vuelve conservadora. Entonces, en estricto rigor, se acaba la revolución, a pesar de que se continúa con el proceso, porque ya no es un proceso revolucionario, sino que es un proceso de construcción. Y para construir eh, se requieren cosas distintas que para el momento propiamente de revolucionario. Entonces, si el momento revolucionario es un momento en donde se rompen las esquemas, las instituciones, el modo de vida antiguo, cuando se logra esta ruptura y se fundan los cimientos de la nueva convivencia, del nuevo consenso social, al cual llamamos realidad, se entra en una fase administrativa, ya no revolucionaria. Por eso que el revolucionario es un mal administrador y el administrador no es revolucionario, es contrarrevolucionario. Porque es conservador, porque quiere conservar lo ya hecho y a la vez quiere conservar lo que se está haciendo en ese preciso momento. Es por ello que de otra manera o desde otro punto de vista, eh, el Humberto Maturana dice que somos conservadores. Siempre se preocupaba de eso. Decía que la vida es conservarse vivo. Por lo tanto, en esencia, la vida no es revolucionaria, es conservadora. Quiere conservarse viva. Por lo tanto, el momento revolucionario de una sociedad debe ser considerado como un momento anómalo, en que la vida deja de perseguir lo que la caracteriza, es decir, conservarse vivo, y considera que hay cosas más importantes que la vida, los ideales, y que por esos ideales bien vale la pena morir. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos dos momentos históricos, que son partes de un mismo proceso, digamos que son un díptico, como esos que vemos en la publicidad o en algunos actos oficiales, está compuesto, digamos que es el momento de las transformaciones sociales, está compuesto por un primer momento que es rupturista, propiamente revolucionario,
Y un segundo momento que es administrativo conservador, de lo ya hecho y lo por hacer. Por lo tanto, funcionan con lógicas mentales, no digamos totalmente, pero sí fuertemente distintas, discrepantes. Porque lo que es importante para el revolucionario, para el administrativo es una herejía, y viceversa. Para el revolucionario, lo que quiere, lo que demanda el administrativo, eh, va en contra. Entonces, esta tensión, debido precisamente a esta charla que tienen los dos Jesús, me la recuerdan. Y eso es lo que hace que la figura de Maduro, en estricto rigor, sea un chivo expiatorio, porque se concentra en la figura de Maduro todos los pecados, por así decirlo, de la revolución. El, el pelearse contra el imperio, el sacarlo a él y a las empresas del suelo venezolano, el suelo patrio en este caso venezolano, pero la fase administrativa dice, oye, tenemos mucho que perder si nos enfrentamos al imperio. Básicamente porque entre todas las maravillas del régimen, no conformaron una poderosa, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se le dice? Una poderosa arma antiaérea. Y ahí es donde nuevamente queda patente la contradicción y la mediocridad latinoamericana en general. Porque aquí huele a azufre y que fuera el imperialismo y que todas las cosas. Y en estos 26 años no fueron capaces de armar un sistema antiaéreo decente. Entonces, eso es contradictorio, porque más encima Chávez era militar y las Fuerzas Armadas son muy importantes. ¿Y cómo no previeron algo tan básico, algo tan elemental? Que alguien que sin ser sin ser militar ni un oficial de alto rango, sabe que si está en dimes y diretes, en conflicto, con una superpotencia que se caracteriza precisamente por el poder aéreo que tiene, eh, ¿cómo no te preparas para enfrentarlo si todos los días o casi todos los días están dando discursos de que abajo el imperio y que el imperio es malo y todo ese tipo de cosas? Entonces era evidente que en algún momento iba a reaccionar y se suponía que con estos 26 años que han tenido, ya deberían estar preparados para poder resistir. Entonces viendo otro canal, Cosas Militares, mostraba cómo las baterías antes eran antiguas y no les daban mantenimiento y lo peor de todo es la coordinación entre sistemas de armamento, porque no puede ser que el radar sea chino y la misilística sea rusa, porque tienen protocolos de comunicación distintos, muy distintos. Por lo tanto, lo que sabe el radar, por así decirlo, no se lo puede traspasar directamente a la unidad
antiaéreas de cohetes o misiles en el caso del S-300. Y esta incompatibilidad en el momento de la comunicación es fatal, porque en un momento de conflicto, de, de bombardeo en este caso, la comunicación tiene que ser instantánea. Entonces, está claro que eso no se produjo y que el ataque aéreo con bombas y misiles destruyó lo poco y nada que quedaba en pie. Entonces, todo mal. Y más encima las tropas norteamericanas se infiltran en el cuartel militar más importante de Caracas, es decir, más importante de Venezuela. Se pasean como Pedro en su casa, matan a 40 guardias que tenía Maduro y se lo llevan. Entonces, más encima lo hacen parecer fácil. Si es lo peor de todo, lo hacen parecer fácil. Literalmente, y mucha gente está diciéndolo como si fuese una película de Hollywood. Entra el comando, Schwarzenegger y se lleva al malo. Entonces yo decía, ¿y qué pasó con los refuerzos rusos? ¿Por qué los refuerzos rusos no actuaron? Eh, Habían buques, habían aviones. Hacía poco habían mostrado dos Sukhoi 57 sobrevolando la zona donde estaba desplegada la flota norteamericana. Entonces, como que justo en esa noche nada funcionó y eso no está dentro de la campana de Gauss, porque algo tenía que haber funcionado, pero por las filmaciones se nota que no funcionó nada. El hecho de que lo hayan sacado con un helicóptero significa que no funcionó nada. Con lo cual, la tesis que plantea Jesús Almejo tiene mucha credibilidad, ¿no? Es muy verosímil, debido a que al único que se llevaron fue a Maduro. No se llevaron a la vicepresidenta, no se llevaron a los generales. Entonces, todo raro. Y justamente, o sea, como solamente descabeza el gobierno al sacar el presidente, pero conservas todo el cuerpo. Y eso me llamó la atención, porque si realmente quieres apoderarte del país, tienes que sacar a todo el gobierno. Entonces eso refuerza la idea de que hay un pacto secreto entre la nomenclatura del partido y el gobierno norteamericano. De hecho, hace pocas horas vi la noticia de que la Delcy había hecho un comunicado en donde decía que quería trabajar en conjunto con Estados Unidos, bla, 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 etc. Entonces, cuando en la conferencia de prensa, Trump decía que se va a poner a trabajar con, con la Delcy, y dije, pero ¿cómo? Saltaron todas las alarmas porque no eres tú revolucionaria y por lo tanto estás en contra de Estados Unidos y ahora estás diciendo que quieres trabajar en proyectos comunes, en una asociación y que los dejen tranquilos trabajar. Entonces, inmediatamente se bajó la retórica. Y ya que se baje la retórica, es en sí mismo un acontecimiento, porque indica precisamente cuidado para no provocarle el odio
este personaje, que juega con todo. Entonces yo decía, no puede ser, porque esto ya no es error, esto es planificación para que suceda tal cosa. ¿Cómo sabían los yanquis a dónde tenían que ir a buscarlo? Si el caballero Maduro se cambiaba periódicamente de sitio, precisamente para no tener un solo sitio y no favorecer el accionar eh, de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Entonces, mal, todo mal. Y ya cuando salí del enfrascamiento, porque no se llegaba a ninguna parte, llega este segundo balde de agua fría, de que, bueno, ya, eh, Venezuela, como pasó muchos años muy malos, no hizo el mantenimiento al sistema de armas, a los sistemas de armas. Pero eh, eso no excusa la inacción. Y a la vez nos hace preguntarnos, bueno, ¿de qué tanto apoyo hablaban China y Estados Unidos si no eran capaces de suministrarles siquiera eh, los repuestos que, que se tiene ah, que se tiene espera, el instrumento que se tiene a mano para hacer algo. Y la falta de respuesta de las fuerzas rusas desplegadas en- en la misma Venezuela me hicieron llegar a la conclusión de que, y las tibias respuestas de ambos países, acordando citar ¿cómo se llama? El Consejo de Seguridad de la ONU, a la cual nadie le cree ni lo toma en serio, eh, no, no me cuadra. Y claro, pues después se reveló que eh, tienen, o sea, se conservó todo el partido, pero al mismo tiempo la Delcy dice que va a trabajar con Trump. Entonces, eh, ¿en qué quedamos? ¿Es una revolución que está en contra del imperio o es otra república bananera más sudamericana, de Sudamérica, que va a tener a- 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 que se va a conservar la estructura, pero no el espíritu? Ya eso es lo que quería montar. Entonces, en los primeros momentos, en las primeras horas, cuando la información era muy poca y el impacto emocional era muy fuerte, yo dije desde 1973 que no ocurría algo tan impactante, que de un momento a otro se derroca al presidente, haciéndonos perder la ilusión de que otro camino era posible. Esa frase. eh, Porque siempre una, una revolución está sostenida por el intento de hacer cumplir ciertos ideales. Por eso es que hay distintos tipos de revoluciones, porque hay algunas que proponen un tipo de valores
y otras proponen otro. Entonces, yo dije, esto ya no es, como muy bien decía alguien en el programa del Jesús Almejo, esto ya no va de ideales, ya no va de épica, esto va de administración contable. Entonces se pensó la lógica de, bueno, eh, ¿quién debe pagar los costos, por así decirlo? ¿Una sola persona o 20 millones? Entonces se eligió que solamente una persona, en este caso Nicolás Maduro, pagara con la privación de su libertad todas las veces que se confrontó al imperio, que no fue una, sino que fueron varias en estas casi 3 décadas. Entonces, ante tan reiterada humillación del, del contrincante, este reacciona con todo. Y ahí viene la segunda contradicción, que es justamente que se descabeza al presidente, pero se conserva todo lo demás. Por lo tanto, Estados Unidos tampoco quiere exponerse al caos que implica cambiar bruscamente de modelo económico y más aún, como también se dice, el hecho de que haber permanecido en esta actitud beligerante, esa es la palabra que andaba buscando, en esa actitud beligerante habría traído costos más severos para la gente, porque ante un bombardeo masivo se desaparecen barrios enteros, especialmente si las casas o casuchas, o como quieran llamarle, son de madera. Entonces, lo que en un primer momento se percibe como una traición hacia Maduro, en un segundo momento se contemplan los pensamientos de un astrónomo ante la pregunta, bueno, de por qué por qué la, ¿cómo dijéramos? ¿Por qué la mermelada es dulce? Entonces, yo estaba ese sábado eh, angustiado precisamente por lo que iba a pasar en el futuro, tanto para los venezolanos como para nosotros, porque esto inevitablemente hace el efecto más fuerte es un efecto disuasivo. Eh, ¿Ves lo que hago yo ¿cómo se llama? Con con las uñas? Que, eh, porque eh, ya se salió del estado, el estado del arte, la situación, en ese sentido ocupo la palabra estado, no como la organización político-jurídica que rige la nación, sino que en el estado de ánimo, por así decirlo, del pueblo, de la nación. Eh, el momento eh, qué, qué sensación, qué percepción, qué pensamiento marca el fin del proceso propiamente revolucionario y el comienzo del segundo momento, que es el momento administrativo de todo proceso de cambio social.
la diferencia entre Deng Xiaoping, o sea, entre Mao Zedong y Deng Xiaoping. El Mao es el revolucionario propiamente tal, y Deng Xiaoping es el administrador que ayuda a fortalecer la institucionalidad, eh, los, los ministerios, y porque en un primer momento la gente está sin nada. Y como dice el adagio, no tienes dónde caerte muerto. Y ese hecho de no tener dónde caerte muerto, eh, condiciona la, la forma de ver la vida que tiene esta gente para pensar que eh, como la vida ya no tiene sentido, porque no se dan las condiciones económicas para que mamá sea bonita, por así decirlo, en el sentido de la revolución, de que la revolución siga siendo revolucionaria, llega el momento en que, digamos, la revolución fracasa por ser exitosa, porque un pueblo que no tenía nada, salvo el hambre, lo cual es una característica negativa, se tiene, se posee algo negativo, de valor negativo. Se pasa al otro lado, que es el de poseer algo. Y cuando posees algo, ya tienes algo que perder. Y en ese momento surge el miedo a perder, lo que tanto costó ganar. Entonces toda revolución, después de estos 15 años propiamente revolucionarios, muere porque se acaba el etos revolucionario, que es no me importa morir porque igual estoy muerto. Y no me importa nada porque no tengo nada que perder. Hecho totalmente contrario a los propietarios, que son los que están más llenos de miedo, porque precisamente no quieren perder lo que en algún momento poseyeron. Entonces se dan cuenta como la revolución misma se acaba de manera natural y espontánea cuando empieza a ser exitosa. Porque siendo exitosa, las familias pueden llenarse de cosas. Se puede tener acceso a vivienda. Pero después ya no, porque hemos pasado del no tener donde caerse muerto a ser propietario. Y esa cosa la vio el hermano mayor de Piñera, José Piñera, cuando estaba redactando la, la constitución. Entonces, o sea, él no la estaba redactando, sino que él estaba asesorando económicamente al gobierno, precisamente con la AFP. Entonces, le decía a Pinochet, no, no los persiga, hágalos burgueses, denles una casa. Y ahí se van a burguesar y al aburguesarse eh, muere la revolución, de muerte natural y espontánea. Si eso es lo gracioso. Entonces, que la revolución no fracasa por un factor externo, sino que por su
dinámica interna, que es justamente lo que hablábamos en otro episodio acerca de la caída del Imperio Romano, que no fue por la invasión de pueblos bárbaros que no invadieron nada, simplemente estaban migrando. Y como fueron más recibidos en algunos poblados y escuelas. Y yo veía cómo esto se caía y se derrumbaba, y decía, porque más encima, como la información era poca, tenía que saltar de canal en canal para ir adquiriendo un dato o dos datos. Entonces, en un momento le comenté a mi señora, le dije, me siento igual que el fiscal Garrison, interpretado por Kevin Costner en la película JFK de Oliver Stone, eh, que se siente consternado y huérfano, por así decirlo, cuando se entera que Kennedy ha sido asesinado por un balazo en la cabeza. Entonces decía, y eso que no me sentía profundamente identificado con, con- con la revolución bolivariana, como dije, le encuentro varios defectos, que ya los veía en la época misma de Chávez, en donde como dijéramos, el partido estaba sobreponiéndose a la sociedad, eh, asfixiándola. Entonces ese es el problema que se establece en toda revolución. Lo mismo pasó, por ejemplo, en la Unión Soviética, ahí donde es proverbial como el Partido Comunista se impone por sobre la sociedad, eh, convirtiéndose en altamente burocrático, perdiendo la flexibilidad, la actividad, la proactividad, como diríamos hoy día, que debe tener todo grupo propiamente revolucionario. O si no, ándate a estudiar contabilidad. Entonces, no me cuadraba nada de lo que iban diciendo. Y cada vez se presentaba más la duda de que eh, no hubo defensa en Caracas porque eran tontos o porque eran malos y estaban confabulados con los yanquis para hacerlo. A cambio de ciertas garantías. Y interesante como Almejo hace referencia al... Ah, entonces veía cómo se caía el sueño bolivariano. Porque era, nuevamente aplicando la analogía de la película JFK, era, eh, yo veía, se me vino a la mente la imagen de la cuestión, la imagen de Oswald cuando es sacado de la comisaría y se le acerca a Jack Ruby entre medio de la gente y le da un par de disparos en la guata que terminan matando. Entonces, ¿por qué? Porque hay mucha gente viendo, pero no haciendo nada para salvarlo, y se quedan viéndolo y el Ruby va y lo puede atacar impunemente. A tal punto que al Jack Ruby no le pasó nada después de eso. Entonces,
que literalmente, lo dicen en la película, llevaron a Oswald al matadero para no dejar cabos sueltos, porque él podía decir un par de cosas y complicar todo. Entonces yo decía, esa actitud de observadores pasivos, de cómo se están matando al tipo que incriminan con la muerte de Kennedy, diciendo que no tuvo nada que ver con eso. Entonces es lo mismo en el sentido de mentir descaradamente del año 2003, cuando Estados Unidos invadió Irak con la excusa, el pretexto de, de sacar a Hussein. Entonces se repite el patrón del bombardeo, del intenso bombardeo aéreo de precisión, porque ataca las instalaciones militares, aunque también se atacaron civiles, y que era la estrategia del choque y el pavor que se ocupó en la Primera Guerra del Golfo, en donde constantes bombardeos van destruyendo toda la infraestructura de comunicaciones, precisamente para que las fuerzas no se puedan organizar y no presenten una, una batalla simétrica o casi simétrica, sino que eh, no sé, no se tiene la capacidad para defenderse, porque sin comunicación es algo tan básico. ¿Cómo voy a saber si hay otra gente viva con la cual pueda reunirme en tal hora, en tal lugar para hacer un foco de resistencia? Y por eso que lo que más llama la atención es que no hubo resistencia en Caracas. Entonces eso refuerza la idea de que está pactado. Entonces se pacta con el enemigo. ¿Quién pactó con el Estados Unidos? ¿La Delcy? ¿Alguien de por ahí? ¿Cómo saben los yanquis dónde estaba específicamente en la pieza dentro del inmenso cuartel? Entonces, eh, todo mal. Pero la razón, y por eso el viejo proverbio del campo, que dice que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Y en este caso la buena intención era evitar que eh, Caracas fuera sometido a- a bombardeos de alfombra que no dejasen nada. Entonces, ante el reconocimiento de la propia debilidad, se rinde. Y ese es el punto. Venezuela se rindió. Se acabó Camelot, como dice un personaje también en la película JFK. Entonces, yo iba viendo, iba percibiendo que se iban produciendo cosas similares en, en- en este momento en Venezuela, que es las cosas que mostraba esa película acerca del asesinato de Kennedy en el 60. Básicamente como lo dejan solo. Como diríamos en Chile, yo no vengo con él, yo no vengo con él, vengo solo. Y no hay nada que haga más ruido que el silencio. El silencio es lo más ruidoso que hay. Entonces el silencio de China y de Rusia me dio muy mala espina. Y obviamente después fue confirmado que eh, el rumor, la sospecha generalizada entre el mundo
de los académicos, historiadores, etcétera, es que eh, se regala al personaje con tal de conservar la estructura, porque ya no el proceso, como dijimos, el proceso propiamente revolucionario ya había muerto antes. Ahora se encuentra en el segundo periodo y la mentalidad de un administrador es, eh, totalmente al revés del revolucionario. Entonces eso hace explicarte por qué el, el- el profe de RI muestra un video en donde está la reunión de gabinete, donde la mujer, la vicepresidenta ya ocupa el cargo de vicepresidenta, ocupa el cargo de presidenta de Venezuela, y hacía ver muy someramente, pero con mucha fuerza, el, el hecho de la tranquilidad. Como dice alguien que muestra el mismo profe en su canal, ya no recuerdo el nombre, pero era una mujer que escribió biografías de... Entonces la sensación de derrota es una sensación profunda, profundamente emocional, de que si Venezuela, que llevaba 26 o más de 26 años en pie de guerra contra el imperio en su revolución, de la noche a la mañana se rinde, porque eso es, claudicó, la entregó como chivo expiatorio a Maduro para que hiciesen con él lo que quisieran, y en ese sentido Trump se anota un poroto, un triunfo, cosa que no podía decir con respecto a muchas cosas. Entonces eso le permite salvarse de cara a su público para las elecciones de medio término de fin de año. Pero también le permite a Venezuela salvarse de más bombardeos con la condición de dejar entrar a las empresas petroleras norteamericanas. Entonces, cada vez, digamos, como decimos acá en Chile, nos desayunábamos nuevas revelaciones. Porque básicamente eh, todo fue una fría transacción, una cara de póker. Y dijéramos, eh, todos los indicios indirectos apuntan a que hubo una negociación, y desde el más alto nivel. Porque, volviendo al principio, los barcos, los aviones, las tropas rusas no intervinieron. Entonces estaban de paseo, estaban pintadas, como se dice. Entonces decía, es segunda vez que cuando Rusia se propone defender a un presidente, fracasa en el intento. Y se nos cae el sueño revolucionario, porque la DLC acaba de decir que va a trabajar codo a codo con Trump. Entonces resulta que esta historia me sonaba conocida. En Perú, la vicepresidenta traiciona al presidente, lo entrega a la oligarquía, y hace horas me enteré que el expresidente peruano fue condenado a 11 años de cárcel por no haber hecho nada.
No, no sé cómo habrá sido el juicio de Turbio, que a un tipo que no hizo nada le den 20 años en cárcel. Porque resulta que ya nadie es capaz de plantarle cara al imperio. Porque lo único que lo hacía era Maduro. Entonces, todo huele mal, huele a podrido. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿y por qué China y Rusia no hicieron nada? Ni siquiera le pasaron la información de inteligencia, porque China y Rusia tienen satélites, tienen un buen servicio de inteligencia, de espías y todo, y alertando a Maduro de que se cuidara. Y por eso que el dato clave es que lo pillaron durmiendo junto a su esposa. Porque cuando tú tienes la información de que te quieren matar, te alejas de tu familia o la llevas a un lugar secreto, completamente secreto y bien resguardado, para que la familia no corra peligro. Y ese peligro de muerte solo lo lleve uno encima. Entonces Maduro se encontraba absolutamente seguro de que no iba a pasar nada. Y ese fue su error. La pregunta es, ¿él estaba convencido por sí mismo o le creyó a una tercera persona que le dijo no te preocupes, no va a pasar nada? Si fuese en este segundo caso, esa persona, parafraseando al, al Vito Corleone en el Padrino, el que se acerque a ti para hablar de negociaciones, ese es el traidor. O sea, aparece en una película mainstream norteamericana de Hollywood. Lo dicen, aprende. ¿Sí? El que venga a hablarte de negociación es un traidor, porque está a favor de la contraparte, no de ti. Tal como sucedió que Tesio estaba en contra de Michael Corleone. Y ahí el traidor desaparece. Entonces yo veía y yo decía, pero ¿por qué me duele? ¿Por qué me duele? ¿Por qué me tiene tan triste, tan bajoneado, tan deprimido? Porque claro, o sea, no estoy de acuerdo en cómo funcionaba o cómo sigue funcionando el gobierno revolucionario venezolano, pero también como soy idealista, uno sueña con que en alguna parte del mundo se encarnen esos valores y hasta el momento la propaganda nos decía que ese lugar del mundo en el cual se están empezando a, a realizar estos ideales, eh, se acabó, ya no hay más, porque ahora se va a empezar a funcionar con otra lógica, y que es más o menos lo mismo que pasó en Chile, y se le denomina malamente la transición, no por nada es la palabra que ocupan los yaquis para hablar de qué es lo que quieren hacer con Venezuela, una transición hacia la democracia. Y que fue la misma frase que ocupó la concertación de partidos por la democracia para ganar el triunfo del plebiscito con el no. Entonces decía, en estos momentos, la plana mayor del partido traiciona el espíritu revolucionario, se vuelven administrativos, es decir, se vuelven concertacionistas. En estos momentos, eh, el partido que rige el Estado ya no es un partido revolucionario, sino que es un partido concertacionista, con todo lo que significó ello durante los años 90. Privatizaciones,
disminución de gasto público, todo. Entonces, el mal sabor que deja, la tristeza de que ya no son posibles en este mundo las revoluciones. No por nada el opúsculo de Ortega y Gasset se llama precisamente el ocaso de las revoluciones. En el libro El tema de nuestro tiempo. Léalo, ahí está todo. Entonces, eh, a pesar de que me caía mal Maduro, a pesar de que eh, considero que la revolución bolivariana es mala, en el sentido de mal hecha, mediocre, eh, y esa es la tristeza que me impedía entender y a la vez hablar de esto. Porque a pesar de que no me caía bien ni los bolivarianos ni Maduro, eh, quería creer que esa era la revolución que nos iba a sacar del profundo pozo de miserias, no solo materiales, sino que también espirituales. Entonces, por eso que la sensación amarga de que no, esto no habría sido posible sin traición. Y no solamente la traición del propio, del propio grupo, en este caso del propio partido político, sino que la traición de los mayores, es decir, de las dos superpotencias que juraban y rejuraban defender y apoyar a Venezuela, China y Rusia. Y eso nos trae me trajo a la memoria el título del libro de Henry Miller de 1955, El tiempo de los asesinos, que es una frase que usa Arthur Rimbaud, no sé en qué texto, porque no lo explica Henry Miller en su libro. Y no, no me dan ganas de leer a Rimbaud, porque a pesar de que tiene unas cuatro frases que son geniales, me imagino que el resto no lo es. Entonces, con las cuatro frases geniales me basta y me sobra. Eh, entonces, nos revela cómo verdaderamente funciona este triste y pobre planeta, o mundo, mejor dicho, no planeta, porque el planeta es, eh, el ser natural, la naturaleza, por así decirlo, y mundo es la construcción cultural, civilizacional que hacemos los hombres encima del planeta, en su física y en su biología. Entonces, si ya la propia traición de los propios compatriotas revolucionarios dolía y entristece, la de los países poderosos, de estas superpotencias también es una traición, pues, porque como dije, ¿por qué los servicios de inteligencia rusos chinos, que tienen satélites observando Venezuela y todo el Caribe, no le llevaron unas fotos diciendo, mira, se están acumulando tropas, aviones en distintas partes del Mar Caribe, eh, los movimientos de las bases norteamericanas en California, en Colombia, por ejemplo, se pueden detectar con fotografía aérea y sobre todo satelital? Pero nada ni nadie le llegó a advertir a Maduro de que su destino estaba muy cerca. Entonces, ¿por qué no hicieron nada? Insisto, Rusia había mandado buques, tenía aviones,
estaban los Wagner, que se han hecho muy famosos por sus victorias en el frente ucraniano, y nada de eso sirvió, nada de eso se ocupó para defender a Maduro y a Venezuela. Se entregaron. Por eso que la sensación es que lo entregaron, como a Oswald. Entonces, para que hagan con él lo que quieran. De hecho, el mismo profe de Rey mostraba un video como Maduro estaba en una furgoneta y esta la paseaban por la calle con las puertas abiertas para que la gente viera que estaba Maduro y que era real, exhibiéndolo como si fuera un animalito. Eh, Evidentemente, rompiendo todos los protocolos de derechos humanos básicos, porque a pesar de que seas un criminal, se te tiene que tratar con la dignidad de un ser humano y no andar exhibiendo como si fueras un animal. Y de ahí que la tesis de que tácitamente China y Rusia ceden el control de Venezuela a Estados Unidos en una transacción implícita de que por esta cesión de Venezuela hacia la esfera de influencia norteamericana, Norteamérica va a ceder Taiwán eh, para la China continental y Estados Unidos se va a retirar y de esa manera entregar a Rusia todo lo que quiera de la antigua Ucrania. Porque se viene planteando hace semanas un posible cambio en el frente en la guerra debido a que supuestamente van a querer tomar tomar el puerto de Odessa y de esa manera dejar como estado sin, sin puerto, sin salida al mar, a Ucrania, volviéndolo un estado fallido. Entonces, yo decía, es ¿ya? Como sentarse a jugar póker con tahúres. Entonces, estos tres tahúres, Estados Unidos, China, Rusia, se pusieron a jugar y tú me das, yo te doy. Tú me das Ucrania, yo te doy Venezuela, tú me das Taiwán, yo te doy Venezuela. Y así pues sin nada, o sea, sin asco, sin remordimiento, para que la gente aprenda que la gente poderosa es emocionalmente fría. Calculadora, no le importa nada lo que tú sientas o pienses. Y eso suena o duele como traición, porque habían prometido proteger a Venezuela y no la protegieron cuando fue necesario. Entonces, quedan como mentirosos, quedan como hipócritas. Y eso me llevó a la conclusión de que el efecto más importante de este secuestro de Maduro no es el secuestro de Maduro, no es el hecho de que le haya puesto la lápida al proceso propiamente revolucionario de la historia ecuatoriana, sino de que se ve comprometida la confianza internacional en los BRICS. Porque si China y Rusia, incluso Irán,
prometieron apoyo o llevaron algún avión con suministros o personal, eh, yo ya no puedo confiar en nadie, porque es solo, ¿cómo dijéramos? O sea, si no lo protegieron a él, ¿qué van a protegerme a mí? Ya no tengo a quién recurrir para sacarme de encima al imperio yanqui. Es el punto. Entonces nadie me va a venir a defender. Y ahí es donde el electorado se da vuelta y le empieza a gritar po, que devuelva lo que había antes. Y eso hace perder, o sea, como ya decía, hace perder confianza en los BRICS como la organización que supuestamente venía a cambiar el mundo, pero que en realidad no lo está cambiando, sino que simplemente está perpetuando y fortaleciendo el esquema básico, que es un esquema maquiavélico. Eh, ¿Cómo se llama? Que es utilizar a las personas para los propios fines egoístas de uno, esa manipulación. Por lo tanto, yo ya no tengo ganas de entrar a BRICS, porque si entro a BRICS voy a tener problemas con Estados Unidos y Estados Unidos va a usar que estoy inscrito en el botellón BRICS, pero no vale la pena, porque en el momento de los que hubo, cuando tienes una emergencia eh, y necesitas ayuda de alguien más poderoso que tú, no la vas a tener. Y en ese aspecto, Rusia, tenemos el antecedente de Siria, precisamente, en donde Rusia llevó refuerzo aéreo y durante un tiempo fue bueno, porque y eso es lo que me dejó con un mal sabor, porque, por ejemplo, viendo a Santiago Cunio, el mal hablado argentino, que tiene destellos de entender la realidad. Decía, nosotros somos BRICS, vámonos a los BRICS, así como a ojos cerrados y 100%. Pero resulta que a ojos cerrados y 100% Bashar al-Assad, el de Siria, también confió en Rusia y tampoco lo salvaron. O sea, lo salvaron a él y su familia, pero no salvaron el régimen que él presidía. Entonces, como eh, con amigos como estos, ¿para qué quiero enemigos? Si en cualquier momento me entregan. ¿Y cómo fue transaccionado? Por eso es la tesis geopolítica de que este es el momento de afianzar la hegemonía sobre tu espacio geográfico natural, por así decirlo. Entonces, China viene afianzando su preeminencia en la ASEAN, en la Asociación del Sudeste Asiático. Eh, Rusia afirma su preeminencia en el centro de Asia, por eso es Kirguistán. Eh, y entonces es como simbólicamente, no materialmente,
Es como la muerte del BRICS, es la muerte simbólica del BRICS. Porque primero Brasil le niega veta el ingreso de Venezuela a los BRICS. Y yo estoy seguro que tienen algo que ver con estos, estos bombardeos. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Porque evidentemente Venezuela y Brasil son dos países que compiten entre sí por sus economías, ya que se parecen mucho. Y Brasil no quiere otra potencia industrial en Sudamérica. Y por eso que está ayudando a Milei a desmantelar la infraestructura. Entonces para mí el BRICS murió, simbólicamente, espiritualmente, porque se planteaba como el grupo que venía a cambiar la historia de la humanidad, a volver la buena onda. Seamos amigos, comerciemos. Pero que en el momento en que tuvo que ponerse duro y defender a uno de los suyos que no era suyo por este veto de Lula, que un veto obligado por, por los gremios empresariales de Brasil, que ven en un posible desarrollo empresarial, fabril en Venezuela, porque por ejemplo tiene ¿cómo se llama? Las tierras raras que son esenciales para producir tecnología. Entonces, es triste, pues, porque se había, ¿cómo dijéramos? Se había impuesto una narrativa de la multipolaridad, pero no como un hecho de la causa, un hecho político, geopolítico, económico, etcétera, etcétera, sino que se había planteado que la multipolaridad en sí misma y por sí misma era buena, no solamente buena, era lo mejor que le podía haber pasado a la humanidad alguna vez, y tenía que eh, haber defendido a Maduro, y no lo hicieron. Entonces, al Assad tampoco lo defendieron, pero sí le dieron asilo político en Moscú. Entonces ya van dos veces que Rusia envía tropas para defender un país, un tercer país que no sea fronterizo con ellos mismos, y este país cae en manos del bando contrario, cae en manos de la OTAN. ¿No les parece irónico? Entonces, sin haber comulgado con la revolución bolivariana, el sábado 13 de enero, eh, eso me, me choqueó profundamente, tanto intelectual como emocionalmente, porque no podía entender cómo había sucedido algo que se decía imposible y que durante 20 años tanto Chávez como Maduro habían despotricado tanto contra el imperio y que vamos a ganar y que el pueblo movilizado en milicia y nada de eso ocurrió, nada. Estaba ahí como igual, listo para ser acribillado. Entonces vivimos en un mundo, o sea, hace rato que lo sabemos, pero esto lo confirma de tal manera, que llega a ser deprimente.
porque precisamente da la sensación de que es irreversible. Entonces se cayó el Camelot, ese, ese reino ideal en donde los hombres son caballeros y hacen cosas buenas, porque se vio que se traiciona y se arregla por debajo de la mesa. Entonces nos trae a la fría realidad en que todo se negocia, no hay ideales, y estos ideales tienen precio y se pueden intercambiar por otros ideales si no les gustan, como decía Groucho Marx. Yo soy un hombre de ideales, pero si no les gustan estos, tengo otros. Entonces la fría y dura realpolitik de que eh, aquí se hace lo que dice el poderoso y que no me vengan con revoluciones porque valen callampa. No, aquí se hace lo que yo digo en Estados Unidos. Entonces la sensación de inutilidad de estos más de 26 años de gobierno bolivariano. Entonces son demasiadas consecuencias que no han sido vistas por los analistas comunes y corrientes. Porque es la muerte de un sueño, un ideal. Por eso la idea de Camelot, nuevamente JFK con Oliver Stone. Entonces, el mal sabor, la tristeza, la depresión, justo cuando se comienza el año. Entonces, es como el, el- el peor, si es que, o sea, uno de los peores, si es que no el peor comienzo de año que yo recuerde en mi vida. Entonces, que eh, básicamente la versión buena, por así decirlo, de la entrega que se hace de Maduro, es que se entrega a Maduro para que Venezuela no se convierta en una segunda Gaza, porque la capacidad de fuego de Estados Unidos es infinitamente mayor que la de Venezuela. Por eso que lo terrible es que no se haya disparado ni un solo tiro de ráfaga ametralladora con ¿líder? La sensación de desamparo, esa es la palabra que andaba buscando hace ahora. La sensación de desamparo que deja el hecho de que Rusia y China hayan vendido a Venezuela para que Estados Unidos los deje tranquilos y ellos puedan consolidar su esfera de influencia eh, en el sudeste asiático, en América Latina, Europa, nos hace, nos enfría el corazón debido a que, como ya he venido diciendo varias veces, eh, la revolución ha muerto. Desde el momento en que eh, la Delsi dice que va a trabajar en conjunto con el gobierno de de Trump, eh, eh, no se me ocurre algo peor que eso. Entonces, si se lo hicieron a Venezuela, con lo valiosa que es Venezuela por todos los recursos
naturales que tanto han cacareado durante meses distintos canales en YouTube. eh, para mí justamente es que los BRICS perdieron su sentido de ser y que no son más que, como digo en algún momento, jugadores de póker que se juegan, juntan el fin de semana para pasar el rato, pero ya el lunes cada uno se salva con sus propias uñas. Entonces, mm, nada de revoluciones que cambien la historia. Y eso, la profunda tristeza de ver cómo el mundo no es más que frías transacciones de poder, de influencia, del dinero, y que fuera de eso no hay nada más, no hay nada más. Ya, me estoy quedando dormido. Cansancio del impacto, cuesta recuperarse de un golpe de- que te quitan la alfombra mientras vas caminando por ella y te caes de cabeza en el suelo, en la dura realidad de que el mundo es una cosa sucia y asquerosa, y que en el primer momento te van a traicionar. Y que no lo veo de otra manera. No lo veo. O sea, los propios venezolanos traicionan a Maduro y las potencias supuestamente en contra del imperio traicionan a Venezuela. O sea, es una montaña de traición tras traición. ¿Cuál de todas más grande? Y bueno, de que así siempre ha sido el mundo. ¿Ok? Claro, pero uno cuando ve una revolución se hace la esperanza, se hace la ilusión de que ese movimiento revolucionario va efectivamente a empezar a cambiar el mundo, partiendo por cambiar la vida y el funcionamiento, la dinámica social de ese país, de esa nación. Y por una suerte de contagio, los demás van a ir contagiándose, porque durante décadas Venezuela estuvo sola, pero en Colombia gana Petro y mejoran mucho las relaciones entre Colombia y Venezuela y ya se estaban viendo que empezaban a actuar de una manera coordinada, por lo menos enarbolando los mismos ideales, llegando a acuerdos bilaterales. Por lo tanto, se veía una esperanza, precisamente como una especie de contagio de que tanto tiempo han hinchado las pelotas con la revolución los venezolanos, que se contagiaron los colombianos. Entonces después tendrían que contagiarse los ecuatorianos, después los peruanos y terminando acá en Chile. Un efecto dominó positivo, pero no, el régimen implosionó y conserva la cáscara, pero ya no el corazón. Y eso es lo triste. Mm, No, como dijéramos, la traición a la esperanza y al despertar a la fría y dura realidad de que el poder lo es todo y la sed es nada, y que por eso no queda otra más que ser frío y desalmado.
Buenas noches, amigos.